Hola queridos amigos, qué gusto volver a estar con ustedes para presentarles este video hoy día de la festividad de San Agustín que he preparado para ustedes. La extraordinaria vida de San Agustín la encontramos en un libro de riqueza sin igual titulado Las Confesiones, en las que él relata la conmovedora historia de su vida y su alma para que sirva de ejemplo a quienes lo lean. Agustín nació en Tagaste el 13 de noviembre del 354, que hace casi 1700 años, que era por aquel tiempo una ciudad pequeña y libre al norte de África, perteneciente al Imperio Romano, que era el que dominaba a todo el mundo pues conocido. Su familia no era rica, aunque sí respetable, y su padre Patricio era pagano, aunque al final de su vida su madre logró que se bautizara. Muchos dicen que Agustín era ateo porque ignoran que por su madre recibió una educación cristiana. Ella hizo que fuera asignado con la cruz e inscrito entre los catecúmenos. Una vez, estando muy enfermo, pidió el bautismo, pero cuando pasó todo peligro, prefirió no recibir el sacramento, cediendo así a una deplorable costumbre de la época, según la cual, mientras no estuvieran bautizados, podían seguir pecando y luego al bautizarse quedaban perdonados todos sus pecados. Patricio, orgulloso del éxito de su hijo en las escuelas de Tagaste y Madaura, decidió enviarlo a Cartago a prepararse en la oratoria como rétor. Mas, desgraciadamente, se necesitaron varios meses para reunir los recursos y Agustín tuvo que pasar en Tagaste el 16º año de su vida, disfrutando de un ocio que resultó ser fatal para su virtud. Ser rétor era muy importante en aquella época porque eran los que hablaban a nombre de los príncipes, de los reyes, entonces era una posición muy importante. Cuando llegó a Cartago a finales del año 370, todas las circunstancias tendían a apartarlo de su verdadero camino. Las muchas seducciones de la gran ciudad, aún medio pagana, el libertinaje de otros estudiantes, el bullying, los teatros y el orgulloso deseo de ser el primero en todo, incluso en el mal. Al poco tiempo se vio obligado a confesar a Mónica, su madre, que se había metido en una relación pecaminosa y que ella tenía un hijo. Y él tenía 18 años. En el año 373, después de leer el Hortensio de Cicerón, libro que se desapareció, absorbió ese amor a la sabiduría que Cicerón elogia tan elocuentemente y se manifestó en su vida una inclinación totalmente nueva para él. A partir de entonces, Agustín consideró la retórica únicamente como una profesión. La filosofía le había ganado el corazón. Desgraciadamente, tanto su fe como su moralidad iban a atravesar una crisis terrible. En este mismo año 373, Agustín y su amigo Honorato cayeron en las redes de los maniqueos. El mismo Agustín nos dice que se sintió seducido por las promesas de una filosofía libre, sin ataduras a la fe. A la mente inquisitiva de Agustín le entusiasmaban las ciencias naturales. Él era aficionado a la astronomía y a la astrología, y los maniqueos declaraban que la naturaleza no guardaba secretos para su doctor Fausto. Además, Agustín se sentía atormentado por el problema del origen del mal y al no resolverlo, reconoció los dos principales opuestos planteados por los maniqueos. Una vez conquistado por esta secta, Agustín se dedicó a ella con toda la fuerza de su ser, leyó todos sus libros, aceptó y defendió todas sus opiniones. Fue durante este periodo maniqueo cuando las facultades literarias de Agustín llegaron a su completo desarrollo, y todavía era estudiante en Cartago cuando abrazó el error. Mónica, su madre, deploraba profundamente la herejía de Agustín y no lo habría aceptado ni en su casa ni en su mesa si no hubiera sido por el consejo de un santo obispo, quien declaró que el hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Poco después Agustín fue a Cartago, donde continuó enseñando retórica. En ese escenario más amplio, su talento resplandeció aún más y alcanzó plena madurez en la búsqueda infatigable de las artes liberales. Fue en este momento de embriaguez literaria, cuando acababa de completar su primera obra sobre ascética, ahora perdida, que empezó a repudiar el maniqueísmo. Las enseñanzas de Maní habían distado mucho de calmar su intranquilidad, incluso cuando Agustín disfrutaba del fervor inicial. Él mismo nos explica el porqué de su desencanto.
En primer lugar estaba la espantosa depravación de la filosofía maniquea. Destruyen todo y no construyen nada. Después, esa terrible inmoralidad que contrasta con su afectación de la virtud, la flojedad de sus argumentos en controversia con los católicos, porque ellos eran, se supone que cristianos, a cuyos argumentos sobre las escrituras la única respuesta que daban era: las escrituras han sido falsificadas, y ellos tenían sus propias escrituras que ellos preparaban para todos sus seguidores. Pero lo peor de todo es que entre ellos no encontró la ciencia en el sentido moderno de la palabra, ese conocimiento de la naturaleza y sus leyes que le habían prometido. Cuando les hizo preguntas sobre los movimientos de las estrellas, ninguno de ellos supo contestarle. Espera a Fausto, decían, él te lo explicará todo. Fausto se supone que era el superas de los maniqueos. Por fin Fausto, el celebrado obispo maniqueo, llegó a Cartago. Agustín fue a visitarlo y le interrogó en sus respuestas descubrió al retórico vulgar, un completo ignorante de toda sabiduría científica. Se había roto el hechizo, y aunque Agustín no abandonó la secta inmediatamente, su mente ya rechazó las doctrinas maniqueas. La ilusión había durado 9 años. En el año 383, a la edad de 29 años, Agustín cedió a la irresistible atracción que Italia ejercía sobre él, pero como su madre sospechara su marcha y estaba determinada a no separarse de él, porque ella era la que lo cuidaba, la que andaba pues orando y llorando por él, él se hizo el loco y se embarcó escabulléndose por la noche, pero ella no cedió y después cogió otro barco y allá llegó a donde él estaba. Recién llegado a Roma, cayó gravemente enfermo. Al recuperarse, abrió una escuela de retórica, pero repugnado por las argucias de los alumnos que le engañaban descaradamente con los honorarios de las clases, pues asistían a las clases y cuando llegaba el momento de pagar se desaparecían, presentó una solicitud a una cátedra vacante en Milán, la cual obtuvo. Allá iba a ser relator de el príncipe que manejaba todo el gobierno en Milán. Como preparación para la corte de Milán, le recomendaran que escuchara al obispo Ambrosio. Ambrosio era un orador espectacular y se sintió tan cautivado por el santo que comenzó a asistir con regularidad a sus discursos, no para aprender cómo ser un mejor relator, sino porque ya le empezó a tocar su alma, su corazón, lo que Ambrosio decía. Sin embargo, antes de abrazar la fe, Agustín experimentó una lucha de 3 años en los que su mente atravesó varias fases distintas. Primero se inclinó hacia la filosofía de los académicos con su escepticismo pesimista. Después, la filosofía neoplatónica le inspiró un genuino entusiasmo. Estando en Milán, apenas había leído algunas obras de Platón y más especialmente de Plotino, cuando despertó a la esperanza de encontrar la verdad. Uno de los problemas que tenía Agustín era que él siempre quería llegar a la razón por todo, hasta que al fin descubrió que la fe unida con la razón le permitían llegar a donde lo que él quería encontrar. Una vez más comenzó a soñar que él y sus amigos podrían dedicar la vida a su búsqueda, una vida limpia de todas las vulgares aspiraciones a honores, riquezas o placer, y acatando el celibato como regla, aunque todavía era esclavo de sus pasiones. Finalmente, la lectura de las Sagradas Escrituras, que al principio, cuando las vio por primera vez, le parecieron absurdas, estúpidas, no tenían ningún sentido, le iluminaron la mente y pronto le invadió la certeza de que Jesucristo es el único camino de la verdad y de la salvación. Un tiempo después, estando Agustín enfermo, se aprovechó de las vacaciones de otoño y renunciando a su cátedra se marchó con Mónica, su madre, a Deodato, su hijo, y sus amigos a Casiciaco, la propiedad campestre de un amigo verecundo, para allí dedicarse a la búsqueda de la verdadera filosofía que para él ya era inseparable del cristianismo. Gradualmente Agustín se fue familiarizando con la doctrina cristiana y la fusión de la filosofía platónica con los dogmas revelados se iba formando en su mente. En el año 387, hacia principios de Cuaresma, fue a Milán con Deodato y Alipio. Ambrosio lo bautizó el día de Pascua. Fue entonces cuando Agustín, Alipio y Evodio decidieron retirarse en aislamiento a África. Agustín, no hay duda, permaneció en Milán hasta casi el otoño,
continuando sus obras. En el otoño del año 387 estaba a punto de embarcarse en Ostia para el norte de África, cuando su madre Mónica fue llamada de esta vida. Y la tumba de Mónica está en este puerto italiano. Después de permanecer algunos meses en Roma, navegó a África y al cabo de una corta estancia en Cartago regresó a Tagaste, su tierra natal. Al llegar allí, inmediatamente deseó poner en práctica su idea de una vida perfecta, comenzando por vender todos sus bienes y regalar a los pobres el producto de estas ventas. A continuación, él y sus amigos se retiraron a sus tierras que ya no le permanecían, porque él quería llevar una vida en común de pobreza, oración y al estudio de las Sagradas Escrituras. Agustín no pensó en entrar en el sacerdocio y por temor al episcopado incluso huyó de las ciudades donde obligatoriamente podía ser elegido. Un día en Hipona, donde lo había llamado un amigo cuya salvación del alma estaba en peligro, estaba rezando en una iglesia cuando de repente la gente se agrupó a su alrededor, pues ya lo conocían, aclamándole y rogándole al obispo Valerio que lo elevara al sacerdocio. A pesar de sus lágrimas, Agustín se vio obligado a ceder a las súplicas y fue ordenado en el año 391. El nuevo sacerdote consideró esta reciente ordenación un motivo más para volver a su vida religiosa en Tagaste, lo que Valerio aprobó tan categóricamente que puso cierta propiedad de la iglesia a disposición de Agustín, permitiendo así que estableciera un monasterio. Sus 5 años de misterio sacerdotal fueron enormemente fructíferos. Valerio le había rogado que predicara, que esto es muy interesante, a pesar de que en África existía la deplorable costumbre de reservar ese ministerio para los obispos. Agustín combatió la herejía, principalmente el maniqueísmo, y tuvo un éxito prodigioso. Valerio, obispo de Hipona, debilitado por la vejez, obtuvo la autorización para consagrar a Agustín como obispo. Tenía entonces 42 años y ocuparía la sede de Hipona durante 34. El nuevo obispo supo combinar bien el ejercicio de sus deberes pastorales con las austeridades de la vida religiosa, y aunque abandonó su convento, transformó su residencia episcopal en monasterio, donde vivió una vida en comunidad con sus clérigos que se comprometieron a observar la pobreza religiosa. Fue defensor de la verdad y pastor de las almas. Sus actividades doctrinales, cuya influencia estaba destinada a durar tanto como la iglesia misma, fueron múltiples. Predicaba con frecuencia, a veces 5 días consecutivos, y de sus sermones manaba tal espíritu de caridad que conquistó todos los corazones. Escribió cartas que divulgaron sus soluciones a los problemas de la época por todo el mundo, entonces conocido, y todavía seguimos utilizando esas cartas y esos sermones. Dejó su espíritu grabado en diversos concilios africanos a los que asistió y luchó infatigablemente contra los errores y herejías en esta época de conformación de la iglesia. La iglesia apenas llevaba 400 años y estaba en un periodo de formación. Agustín fue un escritor prolífico, siendo considerado como el campeón de la cristiandad. Entre sus obras más célebres, porque escribió cientos de obras, miles de páginas, están las Confesiones, La Ciudad de Dios y De Trinitate, que son unas obras maestras de filosofía y teología que sirvieron como fundamento y base para la Iglesia Católica. Podría decirse sin temor a equivocarse que San Agustín está casi a la altura de San Pablo. Durante los últimos años de su vida, asistió a las invasiones bárbaras del norte de África iniciadas en el 429, a las que no escapó su ciudad episcopal. Al tercer mes del asedio de Hipona, cayó enfermo y murió el 28 de agosto del año 430, dejándonos un legado que ha permanecido por siglos y que seguirá por siglos en la humanidad. Pues muchas gracias, esto es lo que preparé para ustedes, y como dice el Papa Francisco, por favor, oren por mí. Muchas gracias.